En México, obtener financiamiento para los pequeños emprendedores es muy complicado, aun cuando tengan cuentas por cobrar de grandes empresas o sean emprendimientos que ya hayan mostrado éxito. Por ello, empresas como Disi están dispuestos a apoyarlas. Profundizamos en ello en Hoy, Ahora Futuro, México y el Mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Tú que has tenido esa visión más amplia, ¿a qué se debe que tengamos una economía informal tan grande? Yo lo definiría y lo resumiría en dos factores. Por supuesto que un factor es un factor económico. Una economía informal que no tiene que quitar de su margen un 30 o 35% de impuestos a las ganancias, cuyos empleados le cuestan por lo menos 30-35% menos. Entonces, pues por supuesto que desde el punto de vista de incentivos económicos, eso atribuye que los empresarios pues busquen maximizar sus ganancias, busquen minimizar sus costos. Pero este incentivo económico después se vuelve un producto ya cultural, es decir, ya no sé pagar impuestos, o como país, ya no sé cobrar impuestos, o también como país no sé dar los frutos a la población en general que tiene el pagar impuestos. Y claro que todos queremos vivir en un país en donde haya equidad, en donde mi vecino pague los mismos impuestos que yo y donde, por supuesto, mis hijos, mis nietos puedan ir a un sistema educativo en el cual nos sintamos orgullosos. Entre las prácticas que promueve un capitalismo más consciente está la del pago oportuno a sus proveedores por el servicio prestado o por la entrega de los insumos que hayan adquirido. En países como el nuestro es muy común que este tipo de pagos se lleven a cabo en 90, 120 o incluso más días, lo que genera presiones importantes a la rentabilidad de los negocios que forman parte de las cadenas de valor. Otra práctica, a mi juicio, excesiva y entrando un poco a materia, es que aquí en México se le carga mucho la mano al proveedor. Esto es, ¿qué quiere decir en términos de financiamiento, ¿no? O sea, alguien quiere venderle a una empresa grande, alguien quiere venderle a una empresa de comercio, de supermercados, en fin. El financiamiento de los proveedores, pues es una práctica que se da en todo el mundo, ¿no? Es decir, una empresa de cualquier tamaño, pero principalmente las grandes, le pide a su proveedor que lo apoye con ciertos plazos de pago para poder ir financiando estos inventarios, ya sea de materias primas o de productos terminados o servicios. Hasta ahí vamos bien. Eso es una práctica muy normal. El punto es cuando usaste la palabra que se sienten presionados. Y yo creo que sí vemos prácticas en donde la presión llega en México a una ecuación en donde ya le estamos quitando la rentabilidad a los negocios. Es decir, que ya los negocios no son negocios. Si a un negocio le quito su margen y le quito la rentabilidad, pues nada más es una actividad económica, pero que no genera negocio. Pero tenemos que entender por qué. Por un lado, estas empresas empieza una negociación de precio, ¿no? Entonces hay mucha presión en conseguir el mejor precio posible. Pero cuando se consigue este mejor precio posible, pues lo que estamos haciendo es aminorar el margen o el posible margen de utilidad que este proveedor tiene. Una vez que esta negociación llegó a los márgenes mínimos posibles, ahora, como bien dices, oye, te voy a pagar a 90 o 120 o 150 días.
Entonces entra otra presión, que es el costo de otra materia prima, llamado el dinero o el capital de trabajo. Entonces el proveedor ya se vuelve proveedor, pues digamos que de dos cosas. Uno, el bien o servicio que entregó, y dos, se vuelve un proveedor de capital de trabajo que de otra manera, pues el comprador o la empresa, pues lo tendría que ir a conseguir a otro lado a costo. En México, más del 70% de la actividad comercial es financiada por los proveedores. Entonces, por supuesto que hay muchísima presión. Y, por un lado, hay muchísima necesidad de esta liquidez porque aguantar 4 meses, 5 meses, ¿no?, de pago, pues es extremadamente complicado. Y por último, debo decir que en otros países que he visto, por ejemplo, un ejemplo que lo veo muy claro, en Alemania, otorgar un financiamiento a 30 días es algo bastante poco común. ¿Esto en qué se traduce para un proveedor? Que yo puedo como proveedora, además de contar con mi propio capital de trabajo para poder continuar trabajando, puedo darle la vuelta a mi capital 12, 11 veces en un año. Ante la práctica del pago tardío a pequeños proveedores, Disi surge en México como una alternativa que da liquidez a las empresas por sus facturas por cobrar a largo plazo. Aseguran que sus intereses son competitivos y que facilitan los trámites para la obtención de este tipo de créditos, innovando y diferenciándose de otras opciones mediante los beneficios de la disrupción tecnológica y recabando datos sobre la empresa, solicitando para conocerla bien y establecer una relación de confianza desde un principio. Primero explícanos qué haces y qué es lo que haces diferente a una operación tradicional de facturaje. Okay. Voy a empezar por la parte de la necesidad y después en qué el modelo fue diferente y la verdad que muy típico para México. Como decíamos hace un momento, más del 70% de la actividad comercial es financiada por los proveedores. Entonces, definitivamente esto crea una altísima necesidad de capital de trabajo de corto plazo para poder financiar esas brechas de liquidez que se dan entre el tiempo de mis cuentas o mis facturas por cobrar y mis facturas o mis cuentas por pagar. Disi nace en ese momento y crea un modelo diferente. Gracias, yo creo que también a dos componentes importantes. Uno que es muy conocido, una democratización y ampliación del comercio digital, ¿no? Hoy podemos transaccionar desde la comodidad de nuestra casa en el ciberespacio de una manera bastante fácil y esperemos también bastante segura. Y por otro lado, se dio una coyuntura muy, muy importante. México fue el primer país del mundo en desarrollar e implementar de manera obligatoria la facturación electrónica. Entonces, ahora sí, teniendo modelos muy o extremadamente seguros de facturación electrónica, podíamos generar una página web, un modelo digital, en donde un pequeño, mediano empresario puede subir sus facturas a la página digital, estas facturas que va a cobrar dentro de 3, 4 o 5 meses y obtener el dinero hoy con 3 clics. Entonces, lo innovador de todo esto o el modelo disruptivo, creo que uno de ellos tiene que ver con este gran desarrollo del SAT en irse a un gobierno digital en vez de continuar en un modelo de gobierno en papel, pero también, gracias a este desarrollo, un segmento de la población que antes estaba pues, prácticamente totalmente desatendido, ¿no?, pudiese tener con acceso a un dispositivo conectado a Internet la posibilidad de crear capital de trabajo por sus cuentas por cobrar. Entonces, como bien dices, creo que, pues sí, Disi no inventó el factoraje, por supuesto, pero ponerlo en un modelo digital y que en cuestión de minutos los empresarios puedan tener hoy dinero que van a cobrar dentro de 3 o 4 meses en un modelo extremadamente seguro, eso lo hace muy pues, diferente
y lo más importante, accesible. Sí, porque efectivamente en lo que estás tú cerrando es esta brecha que bien dices de que ellos estarían tardándose 90, 120 o hasta 180 días y obtienen de ti. Ahora, ¿lo obtienen de ti o tú intermedias? ¿Quién es el que les da el recurso? El desarrollo tecnológico de DC tiene una operación financiera atrás y el financiamiento lo damos nosotros directamente. O sea, tu modelo es mucho, entiendo, normalmente lo haces en esto que dices de cadenas productivas, normalmente es una empresa grandota, no sé, una armadora de coches, que a su vez tiene detrás muchos proveedores. Realmente al que le estás dando el crédito o el apoyo es a la grande empresa, es a la que le confías que va a pagar sus facturas. Y lo demás, pues digo, qué bueno, es un gran mecanismo, pero el riesgo, traes un riesgo muy pequeño porque el riesgo es el de la empresa grande. Tenemos un modelo de evaluación de crédito, de riesgo empresarial, en donde medimos tanto el riesgo de la empresa a la que estamos apoyando con liquidez en lo que cobra y tomando también en cuenta el historial de sus clientes. Y esto es un tema donde el conocimiento de las metodologías de evaluación de riesgo de crédito tienen mucho que ver, pero también es una coyuntura muy mexicana. Hace un rato lo mencionaba, de una de las cosas creo que muy buenas que hizo México, porque gracias a la facturación electrónica, pues se puede obtener mucha más información en línea, en tiempo real, que lo que se podía hace 10 años. Y eso evidentemente pone a México y a este tipo de oferta en una situación única, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, de desarrollos tecnológicos en favor de el apoyo a la industria o al segmento no atendido. Yo creo que estos son de esos desarrollos tecnológicos que empiezan a abrir brecha y a tocar la puerta de aquellos sectores o segmentos de la población en donde de otra manera no tendrían acceso. Última reflexión, ¿algún mensaje para los jóvenes mexicanos en términos de este mundo? Yo me he dado cuenta y he visto que el capital económico, y se habla mucho de que las empresas no se desarrollan o no crecen porque no tienen acceso a ciertos productos financieros. No digo que eso no sea cierto, pero también hemos visto la mayoría de los casos en donde en muchas empresas con líderes y también emprendedores, que cuando reciben este tipo de apoyos, no necesariamente lo convierten en más riqueza o en más generación de valor. Entonces, por supuesto que es el capital intelectual el que pone el capital económico a trabajar. Hacerse de este capital intelectual y hacerse de un gran líder, para ser un gran líder es hacerse de un gran equipo de trabajo, hacerse de conocimiento, de mucha honestidad. Como lo platicamos a lo largo del programa, muchas veces las pequeñas y medianas empresas se ven presionadas porque a pesar de tener muy altas utilidades, los flujos de ingresos y gastos no están empatados y tienen que pagar pronto a sus proveedores, a las cadenas de valor de las diferentes industrias. El problema es que es común que pase mucho tiempo para que reciban el pago de sus grandes clientes y esto las somete a una gran presión que impide su proliferación y crecimiento. DC, al igual que otras iniciativas que están innovando mediante la tecnología para así modernizar soluciones tradicionales, nos ayuda a crear ese México que anhelamos, con más empleos y mejor pagados. Pero para ello necesitamos apoyar a nuestros emprendedores y establecer un modelo económico con alto crecimiento, pero también mucho más consciente, más justo y mucho más solidario.